haber presentado o estén presentando, dado la activación de nuestro sistema nervioso en un periodo de tiempo prolongado. Como por ejemplo, esta activación lo que puede traer es dificultades para dormir, ¿no? A veces sacarnos imágenes que vemos en la tele o lecturas que tenemos de los diarios, periódicos, o información que nos llegan de distintas partes, o situaciones de amigos que han sido internados, personas que han fallecido dado esta situación. Como sabemos, todo esto va a producir de alguna manera diferentes, eh, diferentes síntomas. Como les decía recién, la dificultad de dormir es una, para concentrarse es otra, tener imágenes que vengan a sus mentes o a veces pueden ser pensamientos recurrentes, se pueden sentir aturdidos, a veces pueden presentar como una pérdida en la concentración y a veces se evalúan y dicen, pucha, no estoy rindiendo igual que antes en el trabajo o en el estudio o en otras áreas. Es como que nos afecta en todas nuestras vidas. El tema es que eso en esta situación es entendible y que nos pase a cada uno de nosotros, les diría que es adaptativo. La situación es que sabemos que hay población que es de riesgo en lo que es salud mental y la población que es factor de riesgo, como decimos, factor de vulnerabilidad, son todas aquellas personas que ya venían coexistiendo con una enfermedad a nivel mental, por ejemplo. Cuando me refiero a esto, por ejemplo, personas que ya tenían un trastorno de ansiedad, personas que ya tenían TOC, que tenían un trastorno en el estado de ánimo, venían cursando un duelo o un trastorno de estrés postraumático. Sabemos que estas personas van a ser más vulnerables a desarrollar sintomatología post este estrés agudo, ¿no? Y esto la investigación también lo avala. Y por eso yo creo que en esto de dar las gracias de estar todos aquí, tanto sea como profesionales, pero también como personas, ¿no? Porque podemos como ayudar a otros que se encuentren a nuestros alrededores, ya sea desde la escucha, ya sea desde la validación, ya sea de, sí, esto es terrible, todos estamos viviendo esto y entiendo que te estés sintiendo de esta forma, ¿no? Cuando ven y escuchan que antes les decía, es capaz que alguien tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y ahora lo mejor que puede hacer es quedarse, o podemos hacer es quedarnos en nuestra casa sin tener que estar moviéndonos. ¿Y cómo organizarnos ante esto? Por lo cual, como les venía explicando, los objetivos de esta presentación es como plantearles a ustedes estos factores de vulnerabilidad que tenemos, más la situación de estrés que en este caso va a ser el COVID-19, que van a generar pensamientos. Y ahora vamos a ver en cuáles son los pensamientos automáticos negativos esperables y cuáles son las ideas obsesivas y cuál es la diferencia entre una y otra. Si quieren, ya vayan registrando, observando en ustedes si había factores de vulnerabilidad desde antes, si había alguna otra situación de estrés desde antes. Y a continuación voy a ir como haciendo como esta fina definición cuando estamos hablando de ideas normales que vienen a la mente que todos tenemos, como por ejemplo, le viene una idea como, oh, me puedo contagiar, y vemos que esta es poco frecuente, puede ser alguna vez en el mes, en la semana o en el día, muy esporádicamente, pero no incide ni tampoco perturba nuestro día o cómo venimos llevando en nuestro aislamiento. En cambio, en los pacientes obsesivos, cuando atiendo, veo muy frecuentemente que estas ideas las tienen varias veces en el día y a veces todo el día. Pasan 8, 9, 10 horas o más pensando en el COVID-19 y pensando en cómo tener el control de esto. En esta experiencia desgarradora, y a veces uno dice, ay, bueno, pero no tenés que limpiar, y a veces me dicen, no, pero no se trata de la limpieza, no se trata de control sobre, no, el toque ya tenía que veníamos trabajando, se agudizó. Y acuérdense en que las ideas en la obsesión son idiosincráticas, no tienen por qué ser
necesariamente con el COVID, pueden ser con lo que ya venían teniendo desde antes. Lo que sí es muy común y ver, y ya porque son las ideas que más predominan en las personas con ideas obsesivas en el TOC, por ejemplo, son las de contaminación. Esas son las más comunes, pero quiero transmitir con esto que no todos los pacientes van a tener estas ideas. También van a ver que cuando tenemos pensamientos normales, negativos, que van y vienen, no hay una evitación a la situación, no nos genera hacer algo para sacarnos de la mente. En cambio, en la idea obsesiva o en las personas que se obsesionan con este tema, sí vamos a ver una evitación claramente a esa emoción, a experimentar esa emoción. Entonces vemos que, o nos comentan, hoy no paré de fregar el piso o todos los pestillos 5, 10, 20, 25 veces, ¿no? Van a ver que en un pensamiento, en una intrusión, no vamos a tener emociones claras sobre esto que nos lleven a hacer algo para neutralizarlas. No, hay una emoción, nos genera una perturbación, pero está dentro de nuestro control. En cambio, en la obsesión van a ver que viene la idea del COVID o lo que fuere, y la persona trata una y otra vez de quitarse de la mente esa emoción, y ahí es en donde viene lo que hoy les mencionaba, que era la evitación. Van a ver que en los pensamientos, ¿no? En los pensamientos intrusivos normales, no deseados, ¿no? La persona plantea y cada uno podemos plantear, sí, podemos tolerarlos, podemos manejarlos. En cambio, en las obsesiones hay una creencia de que esto no puede ser manejado, que el malestar va a causar más daño si lo siente. Y esto me parece como bien importante ver, porque si lo vemos desde afuera y vemos lo que la persona con ideas obsesivas hace, es lo mejor que puede hacer en ese momento. Y eso es muy válido, y yo siempre le digo, lo que tú estás haciendo es eficaz a corto plazo, te produce un alivio instantáneo. El tema es que tenemos que ver a mediano y largo plazo qué es lo que tú querés. Sin duda esta situación nos golpea a todos, y sin duda esta situación, por momentos de querer tener el control, también va a estar en todos. El tema es que seguir utilizando estas herramientas parece que te está haciendo que tu cotidianidad en esta cuarentena o aislamiento esté siendo más difícil. Entonces, eso es bien importante de poder transmitir a las personas cuando vean que tengan ideas obsesivas, ¿no? Que cuanto más queremos tratar de tener el control, cuanto más tratamos de implementar estas rutinas, son efectivas a corto plazo, pero a mediano y largo plazo no van a funcionar, ¿no? En cambio, volviendo nuevamente a esta división entre pensamientos y obsesiones, vemos que los pensamientos, ¿no? Son a veces impulsos o ideas sin sentido, absurdas, poco relevantes para uno. Quiere decir, ay, sí, mirá si me contagio y me muero, ¿no? Vino, nos perturbó un poquito, pero pudimos seguir, nos fuimos a hacer nuestras cosas, hicimos un ejercicio de respiración, más o menos lo fuimos manejando. En cambio, en la idea obsesiva o en las personas con ideas obsesivas, esto no va a ser posible. Significa que simplemente por pensarlas es igual a que sucedan. Pensar que me voy a morir es igual a que me muera. Otra diferencia, para que vayan viendo, porque también les puede estar pasando y pueden encontrarse y decir, bueno, ¿y yo qué tengo? Pensamientos automáticos negativos, ideas obsesivas. Esto es como cada uno hacer un autochequeo en cómo estamos llevando esta situación. No lo vemos como en un pensamiento automático, no lo vemos como una amenaza a la integridad de la persona, ¿no? No son absolutas, ¿no? No vemos que vayan a ir contra los valores, las personas van a seguir pensando con los mismos valores, va a decir cuando termine la cuarentena voy a tratar de hacer esto, esto y esto que no estaba haciendo, como por ejemplo volver a ir al parque a caminar, hacer la meditación en el parque, tomar más contacto con mis amigos, voy a continuar estudiando, voy a continuar trabajando en mi puesto de trabajo en caso que siga trabajando en la empresa, en eso me voy a poner a buscar trabajo, voy a hacer otra situación.
En cambio, en la idea obsesiva, esto no va a ser posible, ¿no? La persona va a ver como que esto no es posible y tiene que hacer algo sí o sí para sacárselo de la mente. Alguien que quiere va a estar en daño y simplemente como que esté sucediendo. Entonces la persona no se va a concentrar en sus valores, no se va a concentrar tanto en mirar hacia un mediano y largo plazo, sino que va a estar mirando acá, pero con la idea que se le viene a su mente y que va en contra de su voluntad muchas veces, ¿no? Y a veces tienen apariciones, flashback, que le decimos nosotros, que vienen a su mente, que pueden ser imágenes, pensamientos, sonidos, conversaciones, diálogos que haya tenido en el día. También es importante como empezar a entender, ¿no? Y empezar que uno tiene un pensamiento no deseado, no se siente la necesidad imperiosa de controlarlos, ¿no? En cambio, sí hay una necesidad. Gonzalo, perdón, Sí. ¿sabés qué? Yo al menos no estoy escuchando bien, no sé si pasa con todos. ¿No se escucha? Se fue un poquito lo último que estabas diciendo. Ah, va. Bien, bien. Vuelvo a esto de la diferencia, ¿no? A ver, me van diciendo, cualquier cosa lo vuelvo a repetir. En relación a las intrusiones mentales normales, ¿no? Lo que decía es que no interfiere ni irrumpe en las actividades cotidianas. En cambio, la idea obsesiva sí irrumpe e interfiere en las actividades cotidianas, ¿no? Vemos que no se siente la necesidad en un pensamiento esperable que podemos tener de hacer algo para controlarlos. Iba diciendo, no estoy chequeando 5 veces que esté todo desinfectado o que el objeto esté en tal lugar para que no pase nada. No, bien, está, sigo con mi vida, sigo manejándola, me mantengo mis rutinas. Coexisto con este malestar que me genera. En cambio, en la idea obsesiva, la persona tiene una necesidad imperiosa de controlar y dejar de pensar en ellas y de hacer cosas para no estar. Piensen si no les ha pasado al principio que se encontraron diciendo, papucha, estoy limpiando más de la cuenta, ¿no? Creo que esto de que dicen los medios que hay que estar, o a todos lados que salgo me ponía los guantes, lo tapaba, hacía como medidas que eran extremas y que no eran necesarias una vez que fuimos como viendo a las organizaciones de salud que iban dando las pautas. En cambio, ahí nos dimos cuenta, lo dejamos de hacer. En cambio, en la idea obsesiva eso no es posible. La persona va a seguir y seguir y seguir haciendo más cosas para evitar sentir esa perturbación y sentir que tiene el control. Y esto es bien importante poder identificarlo. También lo que se ha visto y lo que se está manejando en las diferentes organizaciones vinculadas al TOC es que es normal que haya un aumento de determinadas conductas que son como compensatorias al principio y luego tienden a buscar un equilibrio. En cambio, en el TOC, con los trastornos, como les venía diciendo al principio, que son parte de los factores de vulnerabilidad, esto no sucede. La persona queda activada y queda como su sistema nervioso estando en hiperactivación, ¿no? Ante esta situación de estrés agudo. Entonces, la idea es poder, ahora que ustedes más o menos pudieron ir detectando y se fue entendiendo esto que planteaba cuando era una idea esperable y cuando era una idea obsesiva, se va como entendiendo, ¿sí? Bien. Cualquier cosa nos van preguntando y luego vamos como a ir volviendo a esto si es necesario. Por lo cual vemos que estos pensamientos que por momentos fueron normales se transforman en intrusiones y estos vienen a la mente, están allí y la persona empieza a evaluarlos. Les voy a dar un ejemplo de algunos consultantes que tuve en estas semanas, que tenía un paciente que me decía, bueno, yo no salgo a la calle por miedo a contagiar a mis padres, aunque mis padres sean personas de vulnerabilidad, pero yo no quiero ser responsable si algo les llega a pasar a ellos, ¿no? Esta persona dejaba, porque ya pensar que yo puedo transmitirle a mis padres esta enfermedad es igual a sentirme
como que yo los maté o yo los puse en riesgo. Y es algo que no voy a poder tolerarlo. Entonces, para esto, el paciente me decía que cuando se le venía la idea se sentía como muy, muy ansioso, triste, desganado, ¿no? Me planteaba que no dejaba de limpiar una y otra vez sus diferentes áreas de contactos, aunque no las utilizaba. Y me planteaba que no se podía sacar no solamente esa idea, sino las imágenes que sentía en los diferentes lugares que veía o en los informativos que constantemente estaba chequeando. Junto a eso fue aumentando su sensación de tener el control y empezó a chequear su cuerpo, su temperatura, a ver si día a día generaba algún síntoma COVID-19. Por supuesto que esto hizo que el paciente estuviera aproximadamente entre 8 y 10 horas diarias destinándole a esto, viendo que tuvo que romper con su cotidianidad, del trabajo y todo, y estar confinado en su casa pensando en herramientas de control. Esto es un extremo, pero que a su vez es muy entendible que en ese momento le generaba sensación de control y generaba que estaba haciendo algo, por eso que tanto le molestaba. Eso fue una de las primeras consultas que tuve con él cuando me consulta y ahí estuvimos hablando y ahora voy a pasar a explicar tanto a nivel general, que es aconsejable para todos, ¿no? Para personas que tengan pensamientos automáticos negativos o no deseados adaptativos e ideas obsesivas y voy a dar como algunos tips, ¿no? Para tener en cuenta. Entonces, como vemos, esta idea se le venía cada vez más y más y iba multiplicándose por otras y otras y otras y otras y gobernaba toda la vida de la persona, por lo cual la persona deja de trabajar, de estudiar, deja muchas veces su vida cotidiana y más aún en esto que le estamos diciendo, bueno, lo mejor que tú puedes hacer es quedarte en tu casa cuidándote. Entonces, es como un límite muy finito. Me comentaba que venía de otro tratamiento en donde es cierto que está aconsejable hacer terapia de exposición con prevención de respuesta, porque es la terapia de primera línea para esto, pero también sabemos que en este momento se tiene que suspender y si se va a aplicar, se tiene que aplicar con otro criterio, porque yo no le puedo decir al paciente no te laves las manos, porque estamos yendo en contra de lo que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo. El tema es cuándo me lavo las manos y cuánto tiempo me voy a lavar las manos. Entonces, también nosotros como terapeutas o como personas que queremos ayudar a nuestros familiares, nos tenemos que flexibilizar en esto, ¿no? Entonces, también esto implica un readaptarnos a estas circunstancias y estar actualizados, ¿no? En esta temática, que es muy específica dentro de los trastornos y los factores de vulnerabilidad que puede activar el trastorno de estrés agudo que estamos viviendo todos en esta pandemia. Bien, ahora bien, les venía diciendo esto y les venía comentando sobre esta situación. Por supuesto que no todos los casos son tan extremos, a veces podemos tener un poquito más estas ideas y a veces podemos ver que hacemos un poquito más de cosas, limpiamos un poquito más, nos higienizamos un poquito más, tomamos medidas un poquito más drásticas y en el fondo es porque sentimos que nos da control en este momento. Pero lo que está bueno y lo que es general en estas herramientas para poder plantearles a todos es establecer rutinas. Establecer rutinas, y yo siempre lo que digo es, está bien, uno puede decir, sí, hacer rutinas. Sí, qué fácil es lo que me estás diciendo, parece. El tema es que yo les propongo y los invito a que cada uno de ustedes, cuando se vayan a establecer una rutina, puedan ponerse las actividades que sí pueden variar y las actividades que son buenas que permanezcan. Por ejemplo, las alimentarias, ¿no? Las alimentarias son importantes que estén más o menos en determinados horarios. Esto nos ayuda a organizarnos también temporoespacialmente. Y la otra es que pongamos los días. Los días no pongo solo lunes, martes, miércoles, sino también las fechas. ¿Por qué digo esto? Cuando trabajaba con pacientes que se encontraban internados en unidades intensivas, lo primero que yo les decía en qué día estábamos, ¿no? Y en qué hora estábamos, para traerlos al tiempo y al espacio. Estar encerrados nos hace que pierdamos la noción temporoespacialmente de dónde estamos. Y es por eso que es tan importante esto en las rutinas. Sean flexibles también. Yo no estoy diciendo que sean relojes,
pero sí plantéense en cosas que puedan modificar. Por ejemplo, tienen un trabajo vía online y es posible que lo hagan, entonces establezcanse en un horario aproximadamente con ciertos momentos de descanso. También es importante que tengan y no dejen de alguna manera de estar en contacto en este distanciamiento social con las personas de su alrededor. Usemos las diferentes formas, establezcamos, por ejemplo, videollamadas, hablemos con amigos, llamemos al vecino a ver cómo está, hablemos con la comunidad, entremos, hagamos cursos como estamos hoy, tomando esto de intercambiar conocimientos, de reflexionar sobre lo que nos está pasando en relación a esta situación de estrés agudo, ¿no? Es como de alguna manera estar aislados, no quiere decir que estemos aislados socialmente. Es cierto que hay en países como en Argentina que estamos como en un régimen más estricto que, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Aquí si vamos al supermercado no podemos salir de a 2 personas al supermercado, nos detienen y nos piden que vayamos de a 1, ¿no? Y tenemos como determinadas medidas que son como más notorias. De hecho, compartía con unos colegas, el otro día salí, hasta me sentí un poco ansioso porque estaba tan desierto Buenos Aires que me parecía como extraño, ¿no? Y eso, conversaba con mis pacientes de Uruguay y me decían que no estaba sucediendo, que allá el lunes la vida fue bastante como más cotidiana, ¿no? Entonces también tenemos que ver en dónde nos encontramos, en qué lugares se mueve esa persona para poder también validar un poco esas emociones, ¿no? Las personas que tienen factores de vulnerabilidad, lo que les voy a pedir es que no dejen sus terapias, es que continúen sus terapias vía online o vía remota, porque sabemos que estas personas van a tener más factor de desarrollar algún trastorno comórbido pasado esta situación de estrés agudo que estamos viviendo. Hay personas que se va a resolver y hay otras que no, y pueden agudizar el trastorno ya preexistente. Por lo cual es bien importante que continuemos en contacto con nuestros terapeutas, tanto sea psicólogo o médico psiquiatra. El otro consejo que siempre, o invitación que siempre ante esto es, bueno, vamos a medir qué tiempo le vamos a dedicar a estar informados y qué información vamos a utilizar ante esto, ¿no? Hay determinadas páginas que son muy efectivas, que tenemos muy buena información, y hay otras que no tanto. Entonces, yo siempre les digo, cuando vamos a mirar el periódico, vemos la cantidad de infectados y la cantidad de muertes en primera plana, pero no estamos viendo la cantidad de gente que ha salido adelante luego de COVID, o que ha salido, que se ha curado, o que ha vivido situaciones de duelo y que está saliendo adelante a través de grupos que ha mantenido online de duelo, o que está saliendo con grupos de apoyo, o nuevas ideas que se le ha ocurrido. Una crisis muchas veces sirve para reinventarnos, depende cómo cada uno utilice sus recursos. Entonces, lo que yo les digo es, ojo con esto de estar todo el día mirando información. En nuestra agenda establezcamos cuándo vamos a mirar y les digo, dedícale 5 o 10 minutos. No trates de saber todo porque no vamos a poder tener el control de toda la información o de todas las investigaciones que se están llevando adelante, ¿no? Entonces, anda, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, ahí hay información muy buena. En el manejo de la parte de la sexual en confinamientos, les recomiendo que entren a Fundación Huésped, allí dan unas buenas pautas acerca de cómo manejar estas situaciones y cuáles son las medidas, tanto para la intimidad como no, que dan los infectólogos y gente que están al tanto sobre esto. También lo que les digo a las personas que me dicen, bueno, pero esto es imposible, en un talk me dice, esto es imposible, 5 minutos. Le digo, bueno, vamos a establecer en el día capaz un poquito más de tiempo, pero no mucho más, y vamos a hacer ejercicios de tolerancia al malestar, de tolerancia a estas sensaciones y emociones que tú sentís y que imperiosamente te hacen que lleves adelante la compulsión cuando tenés la idea obsesiva. También dentro de esta rutina
lo que les hago es una rutina acerca de la limpieza, siguiendo las normas de cada país. Por ejemplo, hay normas generales, que es me lavo las manos cuando llego de la calle, cuando voy al baño, antes de comer, si toso, me toco la nariz, ahí me lavo las manos. Y las manos me las lavo 20 segundos, más o menos, ni más ni menos. En el top trato que no sea más de 20 segundos y sin que sea solo una vez. Le explico que a veces me preguntan, pero el bacterial o esto, no, tiene que ser un jabón, ya que sea un jabón, eso ya sirve para romper la proteína que tiene el virus y eso ya es más que suficiente para que no se dé el contagio. En relación a la cantidad de veces que lo hacen, también les planteo el ir aceptando que no van a tener el control y que cuanto más intenten lavarse, más va a estar esta idea obsesiva y más van a ser estos comportamientos agotadores que están yendo en contra de sus valores, ¿no? Lo mismo con la desinfección de las áreas. No es lavo mi casa todos los días. Desinfecte las áreas que están en contacto y que uso más, pero no toda la casa. Si quiero limpiar la casa, lo hago en un día en la semana o dos. Llego a un acuerdo, ¿no? Lo mismo con el uso muchas veces de, tengo que usar guantes, A ver, los guantes en realidad se pueden usar o no dependiendo de la situación. Sí, para quien están destinados, personal de salud, población en general, eso no es una medida necesaria. Sí, sí lo usan para no tocarse la cara, para no llevarse la mano a la cara como una forma de control que puedas tener para no tocar zonas que puedas contagiarte el virus. Pero por más que lo hagas, eso no quiere decir que no te lo puedas contagiar, ¿no? Siempre les aclaro esto. El uso de barbijos, sí, es importante, pero no necesariamente adentro de la casa, ¿no? Sino cuando vamos a salir, cuando estamos en otras situaciones fuera de la casa. Al igual que el lavado de la ropa cada vez que vengo de afuera. ¿Se entiende? Estas cosas no son que estén en las pautas generales. Sí se aconseja en determinada población que es más de riesgo, personal de salud que está más en riesgo con personas con virus. Sí se aconseja que esa ropa, no entrar con esa ropa a la casa y tener medidas especiales. Pero si no, no es necesario. Sí, es capaz de dejar los zapatos fuera en la entrada, no andar en la casa con los zapatos. Se pueden tomar esas medidas, pero no muchas más. Si quieren ver algunas más, yo les aconsejo que estén siempre como en estas organizaciones que recién les nombré, que ahí están las pautas. Pero pasarse 8, 2, 3, 4 horas destinado a esto no va a ser más que aumentar nuestras ideas y que la persona continúe en pánico. ¿Por aquí vamos entendiendo alguna duda o pregunta? Bien. Entonces, lo importante que yo trato de transmitir en esto es no vamos a tener garantías. La vida nos ha jugado eh, o nos ha dado estas cartas en este juego que tal vez no son las que quisiéramos, sin duda, que son muy penosas y que nos están activando un montón, que nos están generando mucho malestar. Pero va a depender de nosotros de cómo vamos a jugar con estas cartas y cómo las vamos a utilizar para tratar de generar el mejor provecho posible de esto. Por lo cual, si tú te dedicas a querer tener garantías, no las vas a poder tener por más que lo intentes. No importa cuántas noticias busques, no van a haber garantías. Cuanto más garantías estés buscando, cuanto más control estés buscando, más angustia vas a sentir. Entre más buscas, más incertidumbres y menos garantías. Entonces les digo, buscar garantías es cuando te estás obsesionando buscando información, cuando te estás obsesionando con estos comportamientos o que estás teniendo como determinados objetos sagrados en determinados lugares que nadie te los mueva porque si no se te puede activar este malestar, que algo malo pueda suceder a alguien que te quiere. Estarte chequeando la temperatura del cuerpo todos los días, a cada rato o a cada hora, tocándote los ganglios a ver si están inflamados o no, si estás con tos o no, si estás respirando bien o no,
o revisando a tus familiares o preguntándole a cada uno de ellos si están teniendo síntomas. Ahí le digo, te invito a detenerte, te invito a aceptar que la vida nos dio estos limones y hagamos la mejor limonada que podamos. Lo que tú estás pasando lo estamos pasando todos y cada uno de nosotros. Y ahí sí yo puedo validar esa experiencia que no es única, sino que es general, pero que también entiendo que en los pacientes con idea obsesiva, por más que lo entiendan racionalmente, emocionalmente, no lo pueden dejar de sentir. Entonces, la idea es decirle que las emociones tienen objetivos, que las emociones son adaptativas, pero si son utilizadas para la función para la cual fueron creadas. Y a veces les digo, por ejemplo, el miedo. Sentimos miedo cuando estamos en real peligro inminente. Fueron al hospital a chequearse y vieron que una persona estaba muriendo o vieron una camilla como atendía una chica que se encontraba en Miami y vio una situación muy triste, muy penosa, en donde había un cuerpo al costado. Sin duda que eso va a estar y ahí la valido completamente, que haya llegado a su casa y que haya hecho algunas conductas para tener el control, también la valido. Pero posteriormente de eso, dedicarle 8 horas, 9 y estar pendiente continuamente, no va a cambiar la situación, la va a empeorar. Por lo cual mi objetivo fue con esta paciente dar herramientas para manejar el trauma agudo, el estrés agudo vivido en esa situación. Ahora bien, continuando un poquito más con esto, también les planteo como ejercicios de estabilización, ejercicios de respiración y relajación. Hay diferentes aplicaciones, hay diferentes programas que vamos a tener en Instagram. Aquí en Buenos Aires hay clubes que están dando 10 clases de gimnasia de forma gratuita en Instagram que podemos seguir y organizar a lo largo del día y quedan 24 horas grabados, incluyendo en la noche, una meditación guiada de 15 minutos. Les propongo que tomen algún curso de respiración y relajación. También practico con ellos ejercicios de estabilizar emociones, por ejemplo, con el abrazo mariposa, que ahora van a ver que es una herramienta que utilizamos en MDR o en terapias de esquema, estableciendo contactos con recuerdos agradables y tratando de ver cuáles son las necesidades de las personas en ese momento y haciendo una grabación del mismo y que escuchen cuando sea necesario y se sientan aturdidos. Lo que les digo es que no vamos a poder quitar esta incertidumbre de sus mentes y lo que les digo es que estoy aquí para poder ayudar a lidiar con estos síntomas y que sí vamos a poder disminuirlos, pero que somos un equipo y que eso va a constar de los dos. También les digo que a veces se puedan repetir como, bueno, puedo estar bien no teniendo garantías, puedo estar bien no tratando de controlar todo como lo pude lograr anteriormente a toda esta situación. Cuando trabajo con pacientes que ya venía trabajando con TOC y venían con una evolución óptima y esto fue como un factor de estrés y activó, pudieron nuevamente empezar a manejarlos. Y ahí le dije, bueno, anteriormente tú pudiste manejarlo y sí pudiste decir no tengo garantías y igual voy a dejar de chequear, igual voy a dejar de repetirme tal palabra. Y lo pudiste hacer. Eso implica que ante esta situación de estrés no puede costar un poquito más, pero no quiere decir que no puedas, ¿no? Y también lo que les digo es que de lo único que estamos seguros es que nacemos y que morimos. El resto no vamos a saber cómo va a ser. Y que en nuestra vida, en este momento, va a ser cómo vamos a lidiar con todo esto, que es una tarea no menor y no sencilla. Pero que por suerte no están solos y que por suerte pueden tener a alguien que los va a escuchar. Si ustedes, los que están hoy aquí, les está sucediendo algo con esto, hay diferentes grupos, hay diferentes redes en cada país que se están prestando con grupos de psicólogos que están brindando herramientas
para poder ayudar a las personas que se encuentran en esta situación y hacer derivaciones oportunas y necesarias. Y que así también les planteo esto como una oportunidad. El COVID nos da una oportunidad de organizarnos, de organizar muchas veces el ejercicio, el descanso, de establecer aquellas rutinas que estábamos prolongando. El ejercicio es cierto, no va a ser igual, pero lo podemos hacer en las casas siguiendo estas redes que les decía. También es tener la mente en el aquí, en el ahora, ¿no? Y también es establecer nuestros valores, cuáles van a ser nuestros valores y nuestras metas cuando termine esto y posteriormente y durante esta cuarentena. También valido sus emociones y valido que cada uno de nosotros podamos tener la negación. Al principio, no, nada me va a pasar, sigo saliendo, no voy a cuidarme de nada. Al después a estar con la angustia, y si me enfermo y me pasa algo, o también la tristeza, no voy a poder con esto, al igual con el enojo, esto no debería estar sucediendo, es muy injusto, o a tales personas no les debería de estar sucediendo. Yo digo que estos son procesos de todas las emociones que pueden vivir en un duelo y que muchos están viviendo, o por la pérdida de libertad, de su economía, de su tranquilidad, de su seguridad. Y lo que los ayudo es a que tengan herramientas para poder manejar estas situaciones. Lo que sí quiero como hacer mucho hincapié en el manejo de cuando esto es una idea obsesiva, y sé que aquí hay muchos terapeutas y que están viendo esto, quiero como decirles es que cuando tengan pacientes con TOC, ojo con la aplicación de exposición prolongada en este momento. No le podemos pedir al paciente que no se laven las manos. No le pedimos al paciente que hagan cosas que sabemos que podamos poner en riesgo su salud, si no seamos flexibles. Si yo bien aplico el modelo integrativo de MDR para el TOC, que es un poco distinto a los que se vienen aplicando y tienen otras diferencias, yo lo que trabajo más es con la aceptación, con de alguna forma, la estabilización entre la emoción y el pensamiento de esta situación traumática, reprocesando esa emoción. Y ahora yo les voy a hacer un ejercicio en cómo uno puede establecer, ¿no? Un equilibrio con esto. O también, muchas veces, que aquí está Patricia, aplico prescripción de alguna forma sobre esta situación traumática, ¿no? Y de alguna forma establezco cuáles son sus necesidades y cuál es lo que necesitan rápidamente para que tengan, ¿no? Un audio y puedan contar con ello post la consulta, ¿no? Es importante como estar en esto como presentes y en cuanto a los cambios que se van dando en las herramientas terapéuticas presente al COVID-19, que son muy específicos, y las investigaciones que se están haciendo precozmente. Por ejemplo, en el TOC no tenemos una investigación TOC y COVID específicamente. Sí, las asociaciones están haciendo como pautas generales sobre qué tenemos que trabajar. Y una de estas es flexibilizarnos y generar estas rutinas y ver que no aumente la situación o la idea obsesiva. Si vemos que aumenta, tenemos que dar la derivación oportuna o que se contacte con su psiquiatra nuevamente, muchas veces para ver el manejo de la medicación. Recuerden que en el TOC específicamente, que es en lo que me especializo y investigo, hay una parte que es biológica que se va a activar, ¿tá? Que ya viene, que es una predisposición, junto con este factor de estrés que está viviendo más la vulnerabilidad. Por lo cual tengo que tener muchos factores presentes que van a ir más allá del factor de estrés puntual que está viviendo la persona. Ahora bien, lo que quiero rápidamente que ustedes puedan es que saber es tener una lista de herramientas o como hacer un semáforo con el paciente de qué herramientas va a utilizar y en qué momento va a utilizar cada herramienta para que se pueda exponer a estas sensaciones y perturbaciones que siente que no puede tolerar.
¿no? A veces los pacientes me dicen, entiendo perfecto lo que me estás hablando, pero emocionalmente no puedo dejar de sentirlo. Bien, y ahí es en donde trato de poder ayudarlos a que puedan sobrellevar esa perturbación y ese malestar, con estas diferentes herramientas que les fui recién nombrando. Ahora me gustaría, como esto primero, como finalizando con esta breve charla, con esta breve introducción a esto, la idea no es hacerlo largo y abrir a las preguntas. Voy a hacer un breve ejercicio, los voy a invitar a darnos un gran abrazo entre todos, que nosotros le llamamos el abrazo mariposa. Les voy a pedir que se pongan cómodas, cómodos, que puedan dejar, si tienen al costado, las lapiceras, los cuadernos, o si tienen el mate, el cafecito, déjenlo a un lado, pongan los dos pies en el piso. Y en esto, como en este agradecimiento también hacia ustedes por estar aquí el sábado, les voy a pedir que crucen sus brazos sobre el pecho. Las puntas de los dedos medios de cada mano debe de quedar bajo la clavícula, correspondiente de cada una de nuestras clavículas. No sé si se ve ahí. Y lo que vamos a hacer, vamos a mover de forma alternada, ¿no?, nuestras palmas. Es bien importante aclarar, aquellos que vean que se activen mucho o vengan emociones, dejen sus ojos abiertos mirando un punto fijo. Los que quieran pueden cerrar sus ojos y simplemente seguir el ejercicio. Entonces, quien quiera, cierre los ojos o manténgalos entreabiertos viendo hacia un punto fijo. Y a continuación, quiero que muevan las manos en un ritmo alternado, como si fuera el aleteo de una mariposa, respirando suave y profundamente desde la zona abdominal. Mientras observan lo que pasa por su mente, por su cuerpo, tanto sean pensamientos, imágenes, sonidos, colores, afectos, sensaciones físicas, sin juzgarlos, sin cambiarlos, sin reprimirlos. Como si se observaran nubes que pasan en el cielo. Vamos a permanecer unos segundos. Si ven que su ritmo cardíaco aumenta, pueden abrir sus ojos y continuar con la estimulación de forma rítmica alternada, inspirando hondo, suave y profundamente desde la zona abdominal. Mientras van observando lo que pasa por su mente, por su cuerpo, tanto sean pensamientos, imágenes, sonidos, olores, afectos, sensaciones físicas, sin cambiarlos, sin juzgarlos, sin reprimirlos, como observar nubes que pasan en el cielo.
Cuando sientan que es suficiente, que su cuerpo les dice que es suficiente, quiero que vayan lentamente abriendo sus ojos, volviendo a esta situación, mirando al equipo electrónico que tengan adelante o el entorno. Ahí va. Bien. Bueno, esto fue la idea. Era agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí en el día de hoy. Y también ver si hay preguntas, dudas, compartir algo que quieran. Aquí estamos con Jimena y Verónica, que son parte del equipo de DBT, que van también a ayudarme a poder hablar sobre algunas de las dudas que puedan tener, al igual que otros profesionales expertos que veo que hay aquí en el tema. Yo quisiera en Si querés, principio, ¿puedo comentar algo? Sí. Bueno, excelente, Gonzalo, excelente exposición, presentación, me encantó. Y como decía en el chat, tú estás, vamos a hablar como uruguaya, tú estás entrenado en todos los mejores modelos psicoterapéuticos, así que felicitaciones, realmente es maravilloso. Todo lo que vos estás diciendo, sí, reúne los criterios internacionales de tratamiento para TOC, ¿no es cierto? Y todo lo que estás diciendo es exacto. Tomé un seminario internacional ayer, justamente con un experto internacional en TOC, y bueno, es excelente todo lo que vos estás diciendo. Me parece muy importante todo lo que enfatizás en el sentido de que chequear, hacer conductas de chequeo más allá de los lineamientos culturales actuales, lleva a un descenso de la ansiedad a corto plazo y un ascenso de la ansiedad a largo plazo, es decir, que va a ser perjudicial para la persona. Por otro lado, me parece muy importante lo que estás recomendando de seguir rutinas nuevas, pero tratar de seguirlas con flexibilidad, porque como vos sabés y como vos lo dijiste, la falta de estructura puede llevar a un aumento de la ansiedad generalizada. Entonces esto, por supuesto, puede aumentar la sintomatología. Coexistir con la incertidumbre, sí, me parece fantástico. Lamentablemente no tenemos garantías en estos momentos, así que tenemos que coexistir con la incertidumbre y es difícil para todos, pero como vos decías, para las personas con TOC todavía es más difícil. Y en cuanto a los tratamientos de exposición y prevención de respuesta, que son, como vos decís muy bien, los tratamientos apropiados, los mejores basados en evidencia, la técnica de la doctora Foa, es importante cambiarla y espero que los expertos, veo que vos por supuesto lo manejás muy bien, los expertos estén haciendo un cambio en las exposiciones, porque en estos momentos no es tiempo de ir y tocar los tachos de basura que están afuera de la casa, ¿no es cierto? Porque esto implica un riesgo importante. Por otro lado, lo que vos enfatizás de identificación de valores es muy importante y de validación validación emocional, de que es normal estar pasando por todo esto, por todas las emociones que estamos pasando todos, en mayor o menor medida. Y esto lo trabaja muy bien el modelo de DBT, ¿no? De terapia dialéctica conductual. Y por otro lado, desde el punto de vista de terapia de esquemas, me parece muy importante lo que vos planteaste, de identificar las necesidades emocionales y poder satisfacerlas en escenas de reescripción, de imaginería reescriptiva. También el tema del crecimiento postraumático, fantástico, porque es cierto, este es el momento de poder identificar valores y objetivos y poder planificar
lo que vamos a hacer. Inclusive, como comentaba el otro día con una paciente, que planifique un viaje realista, ¿no? Puede ser un viaje en auto de aquí a 5 meses. Esto nos da una sensación de amplitud también, y puede favorecer con el confinamiento, esta sensación de sofoco, de asfixia por el confinamiento. Así que bueno, desde ya el esquema de vulnerabilidad al peligro y enfermedad que muchas personas tenían antes, ¿no es cierto? Me parece importante, y vos estás más que entrenado en terapia de esquemas. Este es el otro modelo psicoterapéutico que por supuesto vos manejás muy bien. Así que bueno, ¿qué puedo decir? Maravilloso, fantástica tu presentación. Gracias, Patri, gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas, otras preguntas, dudas sobre esto? No, como decía Patri, estaba como de alguna forma dando algunas pautas, ¿no? Y haciendo algunas cosas como recalcando muy buenas, ¿no? Y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, siéntase abierto a poder hacerlo. Gonzalo, ¿me escuchás? Soledad Cordero. Sí, Sole, ¿cómo estás, Sole? Sí. Bien. Yo me quedé, es un comentario en realidad. Bueno, muy claro todo y muy rica la integración de técnicas de distintos modelos psicoterapéuticos. Eso me parece que está buenísimo. A mí me preocupa un poco cuando uno a veces, ¿viste?, intenta reestructurar algunas ideas en personas con TOC, pero también en personas muy ansiosas, que ahora están como muy, justamente, con mucha sintomatología y muy preocupados. El tema de la información y las fuentes de información que vos mencionaste, bueno, andá a esta y a esta, ¿no? Porque a veces hay como un riesgo de entrar como en un debate de, bueno, pero yo leí que en realidad había que hacer tal cosa y tal cosa. Y uno se encuentra como en la situación de que parece que estás queriendo debatir con el paciente que en realidad no es tan necesario que cada vez que entra lave la ropa. ¿Me explico? Exacto. Por ejemplo, pueden ser otros, ¿no? Pero exacto. Como que esta cosa de que, bueno, pero viste que ayer en la televisión dijeron que parece que al final se contagia también de tal... porque están sobreinformados además, ¿no? Entonces tienen pila de argumentos. Y queda una cosa como, bueno, esta es tu opinión, Soledad, la opinión tuya personal. Y uno está queriendo introducir la idea de que la cuestión está también en la estabilidad y en la intensidad con la que se llevan a cabo algunas conductas, ¿no? En el tiempo que les va a consumir y no, quizás la idea en sí misma es buena, sí, que te cambies la ropa, pero no si lo haces 10 veces por día, ¿no? Pero igual me parece que hay algunas cosas que entran en un campo de debate que me parece que es complejo. Por ejemplo, lo del barbijo, dijeron que no se podía usar, después dijeron que sí que era mejor, ¿no? Entonces, no sé cómo... Sí, en esto Sole, es tal cual. Yo trabajo yo aplico para el TOC, tengo el tratamiento integrativo con MDR, y yo no entro en el debate, como decías vos, ¿no? Esto me parece como muy importante. Es lo que existe en esto es lo que yo conozco y sé que es lo que ha servido para controlar. Sin duda vas a ver un montón de información, pero lo que me interesa saber qué es lo que más te perturba de todo esto. Y trabajo con esa perturbación tratando de reprocesarla y que vuelva a estados basales de que pueda tolerarla, porque es cierto lo que decís, te pasa y te dicen, ay, che, y me pasó esto, y me pasó lo otro, y sentí tal cosa, y me llegó tal folleto, y hay tanta cosa. Uno no se puede poner a discutir la validez empírica de, exacto. Sí, bueno, capaz que es mejor que... También, a mí me ha pasado también con un paciente con TOC, con dos me ha pasado que el tema de los niños, de que hace casi 2 meses que no los dejan asomar la nariz a la calle. Y a mí como psicoterapeuta me parece que eso, como madre me parece que eso no es saludable. A ver, si el niño da la vuelta o sea, porque también hay repercusiones a nivel familiar de estas cosas, ¿no? No solo las conductas que ellos tienen, sino que pretenden tener con
con la familia. Sí, acá se ha dado mucho, los pacientes aquí en Buenos Aires que no podían porque no te dejaban salir a no ser que tengan su permiso, Claro, pasaban, acá, porque todas las acá familias se puede, juntas, ¿no? ahí, exacto, pero todas las familias juntas, que muchos estrés habían, porque bueno, el chico que hay que ayudarlo a estudiar, más la persona con la idea obsesiva en cómo manejar esto, en cómo detectar en un niño que también presentan muchas veces ideas obsesivas, ¿no? Cuando están, es como, de alguna manera, hay muchos factores de estrés que implican que tengamos que, bueno, reacomodar un poco el manejo y ver cómo vamos a organizar eso, ¿no? Entonces, es tal cual lo que sí, hay muchos factores y variables a tener en cuenta, muchos factores, antes de dar una indicación terapéutica X o cual fuera, ¿no? A mí la sensación que me da es que es como que de pronto todo estuviera, llevar a decir, tener un TOC, recomendaciones, escuchar todas las recomendaciones y es como decir, estamos reforzando las conductas obsesivas de chequeo, Sí. Es un mensaje fuerte, ¿no? Sí. Que no todo el mundo puede procesarlo saludablemente. Exacto. Por eso es la idea, es esto, más que nada yo lo trabajo tratando de reprocesar esa emoción y generalmente hay como puntos álgidos que tiene el paciente, ¿no? Acuérdense en que esto de la idea obsesiva en sí es una situación traumática, es un trauma agudo y que se ve, ¿no? Desde la psicotraumatología como algo, como un trauma complejo continuado que se viene dando, que hay diferentes factores, investigaciones que están avalando estoy al respecto y ahora en la investigación que estoy en eso. Y es tal cual esto, ¿no? Como en esto de regular, ¿no? La emoción y el pensamiento, ¿no? Cómo llegar a un estado de regulación que la persona pueda decir, bueno, hay mucha información, pero me voy a abstener de esto y voy a tolerar mi malestar, sabiendo que no me va a pasar nada, sabiendo que no me va a pasar nada en cuanto a tolerar el malestar. Yo no le digo, no te vas a agarrar COVID, porque no lo sé, ¿se entiende? Sí, lo que puedo ver es qué factores de riesgo pueden haber o no, o de vulnerabilidad. Sí sabemos que ahora salió un informe que la mayoría de los pacientes que estuvieron hospitalizados tenían más del 80 y pico % dos enfermedades comórbidas, no es que todos se hospitalizan, ¿se entiende? Preexistente antes, ¿no? Entonces también está bueno como ver que no es cualquiera y cualquier persona le pasa, ¿no? Que va a terminar internado igual a muerte, que esa es la idea obsesiva muchas veces a esto, o a veces es importante saber que no está vinculada con la higiene. Reforzó la idea obsesiva que tenía sexual, religiosa, porque es idiosincrático. Entonces, ¡pum! ¿No? Entonces, la idea, por eso yo siempre digo, es la regulación entre la emoción y el pensamiento, ¿no? Para que pueda ser tolerable y no llevar las compulsiones adelante, ¿no? En esto, pero tal cual. Las personas que hablaron, Patricia, Sole, son expertas en psicología y están en investigación y son como grandes motivadoras para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Gonzalo. Me parece importante volver a lo que dijiste anteriormente acerca de que es necesario continuar con el tratamiento para las personas que tengan trastorno obsesivo compulsivo. Estoy, digamos, con la situación de una paciente que con obsesiones de contaminación, un TOC de contaminación, sabemos que el 82% de las personas que tienen TOC tienen obsesiones de contaminación, y ella está temporariamente mejor, porque claro, está evitando, ¿no? Está evitando, entonces no tiene la tendencia a hacer que el marido cuando llega de afuera, digamos, ella se mantiene distante, no lo abraza, no lo abrazaba, porque claro, ahora el marido no sale, hace home office, como dicen acá en Argentina, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que el TOC no va a estar temporariamente, pero va a haber un recrudecimiento del TOC después y puede haber inclusive mayor evitación. Así que me parece importante esto que vos estás planteando, porque seguramente hay más compulsiones y además hay una evitación de la psicoterapia muchas veces también porque el paciente no desea hacer psicoterapia online, y me parece importante identificar por qué no quiere hacer psicoterapia online, porque la terapia online es muy efectiva,
Así que me parece importante charlar con el paciente, a ver qué es lo que hace que no puede hacerlo. A veces es una cuestión de privacidad, pero aún así es posible ser creativo con la terapia online o telefónica. Puede ser inclusive, en mi experiencia, muy efectivo que la persona escriba todo lo que le está sucediendo, que haga algunas preguntas al terapeuta y que el terapeuta responda a través de un email o a través de un audio. Es decir, que hay formas creativas de hacer psicoterapia en estos momentos y que son muy efectivas. Es importante también tener la flexibilidad de acomodarse a las nuevas formas de hacer terapia, ¿no? En este caso, por teleterapia. ¿Qué pensás, Gonzalo, de esto? ¿Estarías de acuerdo? Sí, eso es una de las pautas que se indican de que los pacientes continúen no solamente con ideas obsesivas, sino con pacientes con factores de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, más que nada los pacientes que están en primera línea de atención, porque van a tener más factores, si ya tenían un factor de vulnerabilidad ante este estrés agudo, van a tener más factores para desarrollar, por ejemplo, un TEP, un trastorno de estrés postraumático. Por eso se está trabajando mucho en esta prevención, ¿no? Con el trabajo con el estrés agudo, ¿no? Entonces sí me parece como bien importante esto tenerlo en cuenta. Y ni que hablar en pacientes con ideas obsesivas. Jime, Vero, que son parte del equipo, si quieren decir algo, comentar algo. Jimena es psicóloga, Vero es psiquiatra del equipo, no sé si quieren hacer algún comentario. No, muy claro todo. Gracias también por los aportes de Patricia y de Soledad. Me parece que nada, que estuvo como muy bien resumido las formas de trabajo y ir abordando desde las diferentes perspectivas para tratar de ayudar a las personas en este momento como difícil que estamos atravesando todos. Bien, bien. Sí, bien. igual. Muchas gracias. Y la verdad que me pareció que está clarísimo toda la info. Igual estamos a las órdenes, obviamente, si alguien tiene cualquier consulta, Alguna sea consulta. en el área de psiquiatría o en psicología. Bien, bueno, les quiero agradecer infinitamente por estar hoy, por todos los aportes que han hecho, agradecerles por tomarse su tiempo y bueno, y lo bueno es darnos cuenta que no estamos solos, que estamos no aquí y que estar encerrados no quiere decir que estemos aislados socialmente. Y que así les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes y agradecerles nuevamente y espero que haya sido lo más claro posible dentro de mis posibilidades. Y bueno, gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, Andrea, gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Marce. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gonzalo. Muy Nos vemos, chao. bien la exposición. Gracias.